Buen día. Este es un trabajo para la Universidad CNCI, modalidad virtual, para la materia de cálculo integral impartida por el maestro Raúl Martínez Gómez. Mi nombre es Denise Manuel Castillo García, la matrícula que me pertenece es AL 060300 y este proyecto se está realizando en Chimalhuacán, Estado de México, el día 7 del mes 3 del año en curso. Para este proyecto nos piden explicar algunas cuestiones. Entre una de ellas es ¿cuál es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas posiciones de los materiales o de los cuerpos que existen sobre, en este caso vamos a poner de ejemplo la Tierra. Como podemos ver, bueno, este marcador, si lo ponemos de esta forma, su fuerza de gravedad se encontrará en la parte de abajo, en el centro. Esa es su fuerza de gravedad, porque todas las fuerzas de gravedad o todas las fuerzas resultantes que interactúan, que serían de esta forma, la resultante sería aquí, en medio, en la parte de la base. Y si lo ponemos de esta forma, la resultante sería aquí, en medio, ya que todas las fuerzas que están llegando, así de esta forma, su centro de gravedad sería aquí, ¿vale? El centro de masa coincide con el centro de gravedad y nos da la resultante del peso. O sea, todas estas fuerzas como resultante nos da el peso del cuerpo, de la masa. El centro de la masa también es resultante de las fuerzas de gravedad que interactúan sobre el cuerpo. ¿Qué es un sistema unidimensional y un sistema bidimensional? Esta cuestión se puede explicar también mediante una recta y que la tuviéramos partidas en cachos iguales. Si yo tomo mi punto 0 de aquí a acá, si tenemos dos partes, serían más 2 de este lado. Y de este lado sería menos 10. Que de este lado lo toman como Y y de este lado se toma como X, del lado derecho. Igual el punto 0 puede ir aquí en medio o de este lado. Igual si fue de este lado, de aquí tendríamos dos partes de menos 2Y y aquí tendríamos de más 5X, más 10X, disculpen. Y el sistema bidimensional, también conocido como plano cartesiano, es aquel que tiene dos rectas descritas por X y por Y, bueno, que puede ser cualquiera, pero en este caso son descritas por X y por Y, y van de esta forma, así y así, ¿vale? Que de aquí para acá sería X, y de aquí para acá sería positivo sobre el eje de las Y, y sobre el eje de las X, pero aquí para acá sería negativo, y de aquí para acá sería positivo, ¿vale? De este lado de aquí tendríamos más menos, de este lado tendríamos más más, de este tendría menos menos y de este más menos. Y es así como es el plano bidimensional, conocido como el plano cartesiano, que está dividido por 4 cuadrantes. Que como ya lo expliqué, es más más, menos menos y más menos. También nos pide la cuestión que es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, sus principios mecánicos. Es una rama muy ligada a la ingeniería y a la mecánica de construcción y a la hidráulica. Es un estudio que va sobre los líquidos, el comportamiento de los líquidos en contenedores de paredes uniformes.
También nos pide cuál es el principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley de Pascal, el cual fue anunciada por el francés Boyle Pascal, que es que nos indica sobre la presión ejercida sobre un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes uniformes que se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. O sea que si tenemos una T cilíndrica y nosotros ejercemos una fuerza por alguna de esas paredes, por las otras dos paredes va a salir la misma fuerza del resultante. ¿Cómo es esto, una T cilíndrica? Bueno, estos son cilíndricos, sería así una T en forma cilíndrica, y ya tú aplicarás fuerza aquí, aquí o aquí. La misma fuerza que apliques va a salir por acá o por acá, aplicando fuerza por aquí y por aquí, por aquí, por acá, saliendo la fuerza de estos dos lados, aplicando la fuerza de este lado. Y así para todos los puntos, 3, 4, 5 lados cilíndricos, bueno, o pueden ser rectangulares, pero debe de cumplirse que debe de ser paredes uniformes y debe de tener un fluido incompresible. Puede ser el agua, puede ser aceite, el líquido para frenos, etc. ¿Cuál es el no. También nos pide cuál es la fuerza variable y cuál es la fuerza constante. La fuerza variable, como su nombre lo dice, es aquella que va cambiando su magnitud, el ángulo, la posición y todas estas cuestiones físicas que describen a las fuerzas. Igual puede ser tangencial, circunstancial. Provocando una fuerza distinta a la anterior. ¿Vale? Como por ejemplo la fuerza tangencial que se da en movimientos circulares. La fuerza constante es un trabajo mecánico realizado por una fuerza constante que le provoca movimiento a algún componente en la dirección del mismo movimiento o de la misma fuerza. Por ejemplo, cuando sujetamos una maleta en el trabajo, que nuestra fuerza sería constante o nula. ¿Qué entendemos por dilatación isotérmica? La dilatación isotérmica es aquel aumento de volumen, es aquel aumento de, ya sea de volumen o de dimensión de algún cuerpo por una inyección de calor. Ya puede ser a un líquido contenido o puede ser a un gas contenido, o inclusive lo podemos ver en los metales, mayormente en el acero, que se calienta y se dilata. Esto es porque las moléculas se excitan o bueno, tienen una mayor energía y esto les permite estar separadas un poco más y hace que sea mayor el volumen o la dimensión, más no la masa. La masa se conservaría, nada más es una dilatación del cuerpo. La compresión isotérmica es un proceso por el cual el volumen de un gas cambia, permaneciendo en las temperaturas constantes. El cambio del estado de un gas puede producirse en diferentes formas, por ejemplo, como la dispersión de Gibbs. Es una compresión isotérmica. O también podemos tener otra compresión isotérmica en... ¿cómo se llama? En la olla express, que trabaja a 3 atmósferas. Por ejemplo, si usted abre la olla express, reventaría o volaría por todos esos gases que tiene contenidos a altas presiones. Y cuando interactúan con nuestra atmósfera, si lo abres de golpe y interactúan con nuestra atmósfera, se dispersan, ya que es menor la fuerza que los contendría. Y bueno, es mayor el contenedor. Es por eso que se dispersaría, intentaría de dispersarse, de contener todo el bloque. Un proceso... El proceso
isocórico es la presión y la temperatura del gas que varía mientras que el volumen permanece constante, como por ejemplo en este proceso podríamos calentar un gas que se encuentra en el interior de un cilindro, la presión aumenta en función de la temperatura, pero el volumen permanece constante, ya que el que lo está conteniendo no se hace más grande. La compresión isométrica es un proceso por el cual la presión y el volumen de un gas cambian permaneciendo la temperatura constante. ¿Vale? Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado.